Vamos a comenzar entonces, mejor de una vez para pues terminar sobre la hora. Ok, la semana pasada cuando yo explicaba sobre las diferentes discusiones relativas a los problemas de injusticia estructural, uno de los puntos que dejé, digamos, entreabierto era, ok, dado que la injusticia se puede manifestar de maneras bastante complejas, valdría la pena repasar las aproximaciones sobre la justicia dentro de la filosofía contemporánea. Entonces, dado que es un amplio abanico de opciones y hay muchas diferentes propuestas, he decidido centrar mi exposición el día de hoy solamente en algunas propuestas dentro de la filosofía analítica y no tomar en cuenta tanto las propuestas de la filosofía continental, específicamente las propuestas de la teoría crítica, no porque no sean importantes, sino porque tienen otro tipo de complejidad que no me alcanzaría tiempo de abordar en la sesión de hoy. Aunque voy a hacer algunas menciones importantes a algunos autores de esa tradición, el foco va a estar puesto en cierto tipo de perspectiva sobre la justicia, enfatizando una determinada aproximación, que es la aproximación que tiene como foco el tema de la redistribución, como un elemento clave para pensar en la justicia y evaluar hasta qué punto esa perspectiva se sostiene, ¿no? Y voy a contrastarla con otra alternativa que pretende no centrarse en la redistribución, sino en la ausencia de dominación, que son, digamos, las dos formas que a día de hoy son las más relevantes dentro de la filosofía analítica. Obviamente, cuando hablamos de la no dominación, hay relación con discusiones sobre reconocimiento que se conectan bastante bien con discusiones propuestas por la Escuela de Frankfurt, aunque no lo hacen de la misma manera o por lo menos pretenden tener un poquito más de consistencia respecto a qué aspectos se quieren resaltar, mientras que en la Escuela de Frankfurt la perspectiva es un poquito más diluida y un poco más formal. Entonces, nada, quería dejar eso como un pequeño preámbulo antes de comenzar a plantear mi exposición. Entonces, ah, he decidido plantear esta exposición en cuatro tipos de perspectivas sobre la justicia. La primera es la relativa a la justicia como equidad, formulada específicamente por John Rawls, que va a ser el punto de partida de mi explicación por su pertinencia y por su relevancia en los debates contemporáneos. Luego voy a incluir la discusión de la justicia como retribución, específicamente porque creo que hoy en día ha tomado bastante fuerza, sobre todo en los contextos de debates políticos contemporáneos, tomando en consideración los acontecimientos en Argentina y cómo pegó, digamos, cierta narrativa de lo que se conoce como el libertarianismo. Voy a hablar un poquito de eso. Luego voy a hablar un poco de la corriente que hasta cierto punto tuvo bastante predominancia dentro de la academia norteamericana e inglesa, que es el igualitarismo de la suerte, ah, que debo decir tomó mucha relevancia con la obra de Ronald Dworkin y Gerald Cohen hasta los años 2000, donde se comenzó a poner en tela de juicio hasta qué punto la distribución era tan importante. Y eso justamente lleva a la discusión del igualitarismo relacional, que es, digamos, la propuesta de Elizabeth Anderson y sus seguidores, que hasta cierto punto van a poner en tela de juicio hasta qué punto nos importa o no la distribución y si hay otros tipos de elementos que son más relevantes para pensar la justicia. Y voy a cerrar con Anderson porque digamos que aún todavía se siguen discutiendo cosas, pero creo que es la última propuesta contemporánea que vale la pena revisar, al menos en el tiempo que vamos a tener. Entonces, viendo el tema de la justicia como equidad, voy a primero empezar resaltando el papel que tiene la obra de John Rawls. Hasta la década de los 70, que es el momento de la publicación de la teoría de la justicia de John Rawls, la discusión sobre la justicia había quedado un poquito marginada en los debates filosófico-políticos. No es que no se hablara de la justicia, es que no se tenía una teoría sustantiva de la justicia que uno pudiera decir que claramente cumplía con los estándares de una teorización moderna en términos políticos. No podía pensarse en ese sentido más que en una visión meramente aproximada, esquemática sobre la justicia, no se tenía una comprensión
suficientemente precisa de la misma. Y el motivo por el que Rawls es importante, más allá de si es o no es original, que es un tema marginal, es el hecho de que él presenta una tematización relativamente precisa acerca de la justicia. Por eso su libro más famoso, Una teoría de la justicia, coge mucha relevancia. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo una teoría de la justicia de John Rawls. Y el motivo es porque es la primera formulación sistemática de la justicia que se había hecho probablemente desde las propuestas del utilitarismo de Sidgwick y otros autores de inicios del siglo XX. Entonces, digamos que lo que ocurría en los debates en filosofía política, ¿no? Eran, por un lado, la perspectiva de los filósofos que estaban más anclados a la tradición del marxismo, que obviamente no se detenían a plantear una cuestión sobre la justicia, porque como ya mencioné en la sesión pasada, la cuestión de la justicia es un tema normativo y el marxismo, al menos de inicios del siglo XX, está más enfocado en pensar la política como un proceso eh, social en el que los elementos normativos no tienen un peso significativo, ¿no? Lo que importa es entender la dinámica interna de la sociedad, cómo funciona el capitalismo y cómo se le puede derribar, cómo se le puede transformar. No hay una perspectiva de querer establecer una sociedad justa, es una pregunta que no termina siendo lo más relevante para esa teorización, sino es cómo lograr transformar la sociedad en un sistema alternativo, cómo lograr agudizar las construcciones del capitalismo, etcétera. Hay mucha literatura al respecto. Parte del debate está centrado en esa perspectiva y parte de la otra posición, de los otros autores, se centra mucho en explorar hasta qué punto el utilitarismo logra o no brindarnos una aproximación sistemática de lo que podríamos llamar la justicia. Y hasta cierto punto se comienza a hacer una equiparación entre justicia y maximización de la utilidad. Entonces, ¿para qué hablar de justicia si podemos simplemente quedarnos en maximización de la utilidad, maximización del bienestar? Y la justicia también queda un poquito relegada, ¿no? Se termina quedando en ese sentido como una noción meramente legal, relegada simplemente a discusiones sobre elementos positivos del derecho, y ya está, ¿no? Que es una noción bastante simple, pero que no termina de capturar lo que hasta cierto punto la tradición históricamente había considerado sobre la justicia. Desde la época de Platón, cuando pensábamos la justicia, no solamente nos referimos a las interacciones legales permitidas y no permitidas, sino comenzamos a contemplar, y eso es lo que, digamos, se puede rastrear en la República, lo que podríamos preguntarnos sobre qué hace a una sociedad justa, más allá de pensar simplemente en la adecuación con las leyes, ¿no? Entonces, esa pregunta está presente en Platón, está presente hasta cierto punto en Aristóteles, está presente claramente no tan claramente en el contractualismo moderno, pero de una u otra manera se hace presente, en la obra de Kant aparece también. Entonces, hay un interés por la justicia, pero había quedado un poquito marginado porque digamos que estamos en el siglo XX, donde hay todo un boom del desarrollo de la ciencia y en lo que refiere a filosofía específicamente, hay todo un boom de una cierta escuela que es el positivismo y el neopositivismo, que van a tener mucha influencia al momento de pensar los estándares para una teorización sobre la moral y la normatividad, ¿no? Van a plantear estándares que van a estar muy relacionados con las ciencias naturales y por lo mismo van a encontrar eventualmente en el utilitarismo la mejor forma de contemplar o de plantear una discusión sobre la justicia, si es que hay alguna. Por ese motivo es que Rawls es importante, porque trae de nuevo la discusión sobre la justicia, planteando de manera más clara de qué va el asunto. Entonces, primero que nada, Rawls inicia estableciendo que lo que tiene que hacer la justicia es, o al menos cuando queremos ofrecer una teoría sobre la justicia, queremos establecer hasta cierto punto un conjunto de principios que asignan derechos y deberes en las instituciones básicas. Entonces, a criterio de Rawls, lo que nos importa es partir de la idea de que vivimos en sociedades donde estamos involucrados en una dinámica de cooperación social. Y obviamente, la cooperación social genera o permite que se produzcan bienes, pero también asigna responsabilidades. Entonces, obviamente la gente quiere obtener beneficios en la cooperación social, pero también hasta cierto punto quiere evitar las cargas o, digamos, cierto tipo de exceso de responsabilidades. Entonces,
Un elemento importante cuando pensamos la sociedad es establecer bajo qué patrón vamos a establecer esta distribución de beneficios y cargas. Por ese motivo, digamos que con Rawls la noción de justicia distributiva se hace bastante más patente, ¿no? Comenzamos a pensar en la sociedad como un conjunto donde se producen beneficios y se asignan cargas. En ese sentido, va a haber individuos que van a tener responsabilidades, pero también van a tener derechos específicamente a ciertos bienes fundamentales, ¿no? Entonces, el objetivo eventual que una teoría de la justicia tendría que realizar es promover el bien de los miembros de la sociedad mediante reglas conocidas, reconocidas como obligatorias y que todos los individuos estén dispuestos a aceptar. En ese sentido, Rawls trae o recupera un concepto muy famoso de los tiempos modernos, que es el concepto de contrato social, y él lo va a utilizar como mecanismo analítico para poder determinar los principios fundamentales que deberían regir una sociedad. Entonces, eh, y ese elemento clave del contractualismo involucra obviamente la idea de que la gente está de acuerdo con los principios que los gobiernan, ¿no? Algo que no necesariamente tiene que cumplirse para una aproximación utilitaria. El utilitarismo no necesita el consentimiento de las personas para definir, digamos, lo que es mejor para una sociedad, eh, porque al final de cuentas lo que puede ser mejor para una sociedad puede ser algo que la gente no necesariamente tiene que aceptar. Entonces el utilitarismo no está particularmente comprometido con eso, pero para la teoría de la justicia de Rawls, lo que se busca es que todos los individuos que conforman la sociedad pudieran estar de acuerdo con las reglas que los gobiernan, ¿no? Se asume eso como un elemento clave. Por ese motivo estamos hablando de lo que se conoce como una concepción pública de la justicia y obviamente establece algunos requisitos para que se pueda hablar de una sociedad bien ordenada. Entre los elementos que se consideran es, en primera instancia, que todos aceptan los mismos principios de justicia, o sea, todos estamos gobernados por los mismos principios, y obviamente yo sé que esos principios me gobiernan y sé que esos principios gobiernan a los demás. Eso es bastante extraño, pero la idea es que Rawls establece que todos deberían aceptar estos principios o deberían estar en una posición de aceptarlos, ¿no? Obviamente esto es muy ideal, y de hecho, Rawls va a establecer que su teoría es una teoría ideal, es una teoría que establece, digamos, un escenario hipotético en el que, claro, si consideramos a todos los agentes hipotéticos, si es que todos ellos estuvieran al tanto de los principios que gobiernan la sociedad, ¿qué pasaría? ¿Estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo? Bueno, partimos de la asunción de tendríamos que buscar que esta sociedad esté constituida de tal manera que todos los que forman parte de la sociedad acepten estos principios, no solamente como algo que los gobierna a ellos, sino también a todos los demás. Entonces, adicionalmente a ello se espera, ¿no?, que estos principios se reflejen en las instituciones, es decir, que las instituciones que componen una sociedad operen, ¿no?, considerando estos principios. Entonces, ese es, digamos, el criterio de publicidad que demanda, digamos, la teoría de la justicia de Rawls. Ahora bien, eh, hay una cosa más importante que involucra la concepción pública de la justicia y es que distingue entre el concepto de justicia, ¿no? Es decir, establece, digamos, en qué va a consistir lo justo, ¿no? Y en este caso se va a entender con el papel común que tienen los principios al asignar derechos a las personas, y eso se distingue, ¿no?, de la concepción de justicia, es decir, lo que las personas pueden creer o pueden considerar que es aquello que encaja dentro de lo justo. ¿Ok? Y puede ser muy variado, de hecho hay muchas concepciones de justicia, ¿no? El punto de Rawls es establecer que tenemos un concepto de justicia que debería mapear o que debería capturar una concepción de justicia que hasta cierto punto pueda ser compartida por todos los miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, Rawls dice, ¿qué se pretende con esto? Pretendemos resolver problemas de coordinación, eficiencia y estabilidad, ¿no? Queremos principios que permitan que la gente pueda coordinar y actuar de manera coordinada, puedan ser productivos, puedan maximizar el bienestar general y a su vez mantenga, digamos, una sociedad que no se esté quebrando sistemáticamente. Entonces, una vez Rawls pone estos elementos como la base, digamos, de su teoría, hace una distinción importante
en lo que va a hacer o va a aclarar de manera muy específica que cuando él elabora su teoría de la justicia, él toma como objeto de la justicia la estructura básica. Y yo ya hablé un poco de esto la semana pasada, cuando explicaba que cuando pensamos en la justicia, ¿no? Una cosa que trae a la mesa Rawls y que obviamente generó mucha controversia era la discusión sobre que la justicia se refiere a la estructura social y obviamente luego yo la semana pasada hablé un poco de cómo la estructura social podría ser injusta y qué significa decir que una estructura social es injusta. Bueno, Rawls va a decir, ok, lo que nos importa es que una estructura social sea una estructura tal que justamente esté articulada de cierta manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a calificar como justo es cómo está estructurada la sociedad, cómo están articulados los principios de justicia con las instituciones, ¿no? Y eso le importa a Rawls porque a consideración de él, la estructura básica va a determinar hasta cierto punto las expectativas de vida de las personas que habitan una determinada sociedad. La situación en la que tú nazcas en un determinado estado afecta sistemáticamente lo que puedes o no puedes alcanzar hacia el final de tu vida. Entonces, cómo está constituida la estructura básica es fundamental para poder pensar cómo es que los individuos van a perseguir sus propios proyectos. Entonces, Rawls dice, el enfoque en la estructura básica es importante porque la estructura básica determina de manera significativa las expectativas de vida de los individuos. Ahora bien, esto último de la justicia social ya lo mencioné en alguna medida, así que lo voy a pasar. Eh, Como ya indiqué previamente, la idea principal de este enfoque es pensar en una visión contractualista, ¿no? Pero desde una perspectiva un poquito más compleja. Porque cuando pensamos en las teorías clásicas del contractualismo moderno, tenemos la teoría de Locke, Rousseau, Kant, Hobbes, en las que tenemos un famoso hipotético estado de naturaleza, en el que se establecen, digamos, condiciones para poder aceptar un determinado gobierno, porque la gente lo aceptaría, es algo que varía dependiendo de los teóricos de la modernidad, pero lo que quiere hacer Rawls no es tanto pensar un estado de naturaleza como tal, sino que quiere establecer un escenario hipotético llamado posición original, que no es necesariamente lo mismo porque simplemente establece como mecanismo de abstracción la consideración de individuos racionales que ante la decisión de qué principios los ha de gobernar, terminan aceptando ciertos principios como los más generales, como aquellos que cualquiera estaría dispuesto a aceptar sin saber exactamente qué posición va a ocupar en la sociedad. Entonces, Rawls va a tomar en cuenta esa perspectiva, ¿no? El contractualismo va a ser importante, pero va a ser un poquito más abstracto y va a haber una influencia muy fuerte de la teoría de la elección racional en la elaboración de la teoría de la justicia de Rawls. Ese es el motivo por el que su teoría gana mucho apoyo. La razón por la que la teoría de la justicia de Rawls es bastante bien valorada al momento de su publicación, obviamente recibe un montón de críticas, pero la valoración fuerte de la teoría es que se basa en un mecanismo formal que es la teoría de la elección racional. Y gran parte del desarrollo que él establece para justificar los principios de justicia están basados en la teoría de la elección racional. Entonces, eso es algo que hasta cierto punto va a generar respaldo por parte de una determinada comunidad académica que lo que quiere es teorizaciones que no sean meramente, digamos, planteamientos hipotéticos, esquemáticos o sugerencias intuitivas, sino que lo que quieren es una justificación que esté basada en ciertos mecanismos formales que le brinden cierto grado de legitimidad. Entonces, la teoría de la elección racional va a ser importante para eso, justamente porque Rawls la va a emplear para establecer qué es lo que harían, ¿no? Individuos racionales en una determinada posición inicial de igualdad, ¿no? ¿Cómo se organizarían? ¿Qué principios ellos aceptarían si los asumimos como racionales para poder gobernar una sociedad? Ese es, digamos, el punto eh, de Rawls. Entonces, esto le importa a Rawls justamente porque
a consideración de él, si establecemos este mecanismo de identificación de los principios de justicia, lo que estamos haciendo es capturar una idea intuitiva, pero muy importante, que es la idea intuitiva de la equidad o la imparcialidad, ¿no? Es decir, si asumimos, ¿no?, un escenario hipotético, que todos tenemos, digamos, una posición equitativa, ¿qué haríamos? Es la pregunta que se hace Rawls. Algo que no está supuesto, de hecho, tanto en la teoría, bueno, un poco en la teoría de Hobbes, pero de una manera muy burda. En la de Locke más o menos está implícito. En la de Rousseau claramente no está, porque Rousseau tiene un contractualismo distinto. En la de Kant en alguna medida puede estar, pero Rawls lo tematiza de manera mucho más precisa con las herramientas de la teoría de la elección racional. Entonces, como ya mencioné o adelanté previamente, el objetivo de Rawls es capturar, ¿no?, lo que harían individuos racionales en una posición original en la que todos tuvieran, digamos, una relación equitativa, ¿no? Ah, y por ello formula el famoso escenario de la posición original, que es una situación hipotética, que no es un evento histórico, sino un estado mental simulado para garantizar la imparcialidad. Se asume que todos los individuos tienen voz y voto, y lo más importante es que los individuos no conocen, no conocen elementos relevantes sobre sí mismos. O sea, obviamente esperan cosas de la vida, esperan maximizar su bienestar, porque son individuos racionales, buscan maximizar su utilidad, pero así como buscan maximizar su utilidad, ignoran quiénes son ellos, ignoran sus cualidades, y eso es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque justamente Rawls va a decir, lo que necesitamos es preservar la equidad. Y obviamente en el mundo actual, las personas están, digamos, influenciadas de manera significativa por su posición en la sociedad. Por ejemplo, una persona que es muy inteligente, obviamente va a considerar, ¿no?, que un orden social conveniente para ella es un orden social en el que los muy inteligentes son extremadamente beneficiados. Pero obviamente eso no necesariamente le va a pasar a todos. Hay personas que pueden no poseer la misma inteligencia o que podrían tener, digamos, limitaciones cognitivas de algún nivel o algún tipo de problema psicológico congénito, cuadros depresivos sistemáticos, qué sé yo. Muchas cosas que podrían pasar en alguna persona. Otras consideraciones, más allá de las vinculadas a la constitución física, pueden incluir, por ejemplo, tus vínculos sociales, específicamente el significado que tienen ciertas cualidades que tú tengas. Por ejemplo, el ser mujer, ¿no? El ser mujer puede tener algún tipo de relevancia para, digamos, pensar una sociedad que te convenga, ¿no? Una sociedad que te convenga podría ser una sociedad en la que, si es que eres mujer, pues las mujeres estén mejor posicionadas. Si eres varón, en la que los varones estén mejor posicionados. Si eres una persona que hable español, pues que las personas que hablan español estén mejor posicionadas. Si hablan quechua, y así sucesivamente. O sea, considerando un montón de características, y tú eres una persona que quiere maximizar su utilidad, vas a esperar, obviamente, que una sociedad se articule del modo tal en el que te termine siendo más beneficiosa. Por lo mismo, como los individuos son racionales y buscan maximizar su utilidad, el punto de Rawls es, como todos quieren hacer esto, entonces si supieran cómo son, van a pensar la sociedad, digamos, donde ellos obtienen mayor beneficio, como aquella donde sus cualidades son las que son recompensadas por la forma en la que se estructura la sociedad. Y eso para Rawls obviamente es poco igualitario o poco equitativo, porque no todos tenemos las mismas cualidades, no todos partimos de las mismas condiciones. Entonces, para neutralizar dicha desigualdad, el mecanismo que se emplea es el mecanismo del velo de la ignorancia. No sabes tu lugar en la sociedad, no conoces tu clase social o tu estatus, ni tus cualidades físicas o dotes naturales, ¿no? Tampoco tengo muy claro
qué teoría del bien o qué perspectiva sobre lo que es bueno tengo, ¿no? La asunción aquí es, considera que no sabes nada sobre ti, no sabes qué posición vas a ocupar en la sociedad y tienes que decidir qué principios deberían gobernarla. Entonces, una cosa que hace interesante la propuesta de Rawls es que es una respuesta directa a una propuesta previa a él, que es la propuesta del utilitarismo. El utilitarismo dice, en resumidas cuentas, que lo que importa, lo que nos interesa es maximizar el bienestar de la sociedad, ¿no? Y eso se puede alcanzar incluso hasta cierto punto sacrificando personas, ¿no? Porque al final lo que importa es la maximización de la utilidad. Si eso implica sacrificar el bienestar de algunos pocos para maximizar el bienestar de la mayoría, el utilitarismo no tiene ningún problema en hacerlo. Pero bajo esta aproximación, si lo que estamos considerando es que cada individuo busque su bienestar y obvio que todos estén de acuerdo con el sistema constituido, con el sistema articulado y construido en base a ciertos principios que van a regir la vida social, que son los principios de justicia, Rawls dice, obviamente, si todos somos personas que buscamos nuestro propio bienestar y maximizar nuestra propia utilidad, obviamente principios en donde sacrifiquemos a ciertas personas en pos de la mayoría resultarían principios que no estaríamos dispuestos a aceptar porque no sabemos si podríamos terminar siendo aquellas personas que serían sacrificadas en pos del resto. Entonces, lo que Rawls quiere capturar aquí, y por eso también su teoría hasta cierto punto captura el espíritu del liberalismo político contemporáneo, es proteger al individuo, ¿no? Darle una protección al individuo ante la propuesta utilitarista, donde lo que se busca es sobreponer el bienestar colectivo por sobre la integridad de los individuos. Rawls quiere proteger ese elemento y cree que una manera pertinente de hacerlo es con el mecanismo del velo de la posición original y el velo de la ignorancia. Ambos elementos protegen hasta cierto punto a los individuos porque todos estarían, digamos, demandando principios que por lo menos le garanticen a cada individuo un conjunto de bienes básicos, ¿no? Un conjunto de bienes fundamentales, ¿no? Y además algo más, que justo voy a explicar a continuación. Bueno, acá un detalle importante sobre lo que dije previamente. El resultado, al no poder diseñar principios a favor de uno mismo, se eligen principios justos para todos, como si fueran diseñados por un enemigo o por un individuo ajeno a ti, ¿no? Esto último lo puse como una especie de elemento que ayude a explicar el asunto de la decisión racional que está subyaciendo al mecanismo que Rawls elabora, ¿no? Que es un principio de elección racional que se llama el principio Maximin, que lo que establece es justamente reducir tus riesgos, ¿no? Reducir el peor escenario posible para ti. No sabes dónde vas a terminar. Asumiendo el peor escenario posible, estarías dispuesto a aceptar y vivir en ese peor escenario posible, y eso es justamente lo que importa, ¿no? Incluso en el peor escenario posible, terminarías estando lo mejor posible, diría Rawls. Es lo mejor que te podría pasar incluso en el peor escenario. Y eso es interesante porque justamente a veces, ¿no? En ese tipo de casos, lo que motiva a las personas es pensar, ¿no? Ok, yo sé que puedo estar muy bien en un determinado tipo de sociedad. Imagínate una sociedad donde una pequeña élite esclaviza al resto de los miembros de la sociedad y viven con lujos y placeres, ¿no? Yo podría estar muy bien en esa sociedad si es que termino siendo un amo, ¿no? De los pocos que hay. Pero si termino siendo un esclavo, estaría tremendamente oprimido. Entonces, claro, si uno piensa en la maximización del bienestar y nada más el bienestar hipotético máximo que se podría alcanzar sin considerar el riesgo de acabar en la peor posición posible, lo más seguro es que alguien diría, sí, claro, uno elegiría sociedades desiguales, donde hay opresión, donde hay esclavización y cosas por el estilo. Pero el mecanismo del velo de la ignorancia lo que hace es justamente evitar que la gente tome ese camino. Porque si tú no sabes dónde vas a acabar, puedes terminar acabando en el peor escenario posible, que es
no sé, esa sociedad, digamos, esclavista, donde eres un esclavo oprimido, donde hacen lo que quieran contigo, y obviamente ese escenario es extremadamente riesgoso. Entonces, el criterio de Rawls es, ok, lo que deberían elegir individuos racionales es una sociedad donde el peor escenario sea el mejor posible, en alguna medida, ¿no? Entonces, Rawls va a decir que para que eso se pueda cumplir, por lo menos tienen que garantizarse dos principios fundamentales de justicia. El primer principio se le traduce, se le entiende como el principio de libertad y consiste en la siguiente idea. Cada persona tiene derecho al esquema más extenso de libertades básicas iguales, compatible con un esquema similar para los demás. En resumidas cuentas, la idea del principio de libertad es que todos tengamos acceso a un conjunto mínimo de bienes fundamentales que podríamos llamar libertades básicas. Todo, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libre participación política, y así puedes elaborar una lista larga de elementos que se consideran básicos para ser parte de esta sociedad, ¿no? Y que no se podrían sacrificar, ¿no? Que no se podrían sacrificar en pos de otros fines, ¿no? Se establece, digamos, un conjunto determinado de derechos fundamentales que las personas tendrían y que obviamente no se pueden sacrificar en pos de otra cosa, sino que se asumen como la garantía mínima que un Estado de este tipo debería darle a todos. De esa manera excluimos los escenarios dramáticos donde tienes esclavización o servidumbre, etcétera, ¿no? Se descartan esos escenarios donde la gente se esclaviza o es hecha sierva, dándole a todos un conjunto determinado de derechos básicos y bienes básicos para que puedan, digamos, vivir, ¿no? Y que obviamente se espera que estos elementos básicos sean compatibles, que todos puedan que todos puedan tenerlos por igual, que el que alguien lo tenga no excluya que otro lo pueda tener. Entonces, digamos que esa es una idea muy liberal, muy básica, una forma sencilla de decirlo, como lo dirían algunos liberales un poco más caricaturizados, ¿no? Que es que las libertades, digamos, tienen un determinado rango y que todas ellas son compatibles con las otras, ¿no? Si hay una libertad que viola la libertad de otra persona, esa libertad no es tal, ¿no? No se puede tener una libertad que viole la libertad de otros. Entonces, todas las libertades tienen que ser coherentes, todos los bienes básicos tienen que ser coherentes. El punto de los bienes básicos on rolls nunca es particularmente controversial. Algunos autores lo ven problemático porque consideran que es una lista muy limitada y porque lo que Rawls determina o asigna son derechos, fundamentalmente son derechos, más que otras nociones un poco más elaboradas, como sostendría Marta Nussbaum y Amartya Sen, que son capacidades, ¿no? Que hasta cierto punto tienen un matiz distinto. Pero en general, digamos, el debate ya es más como, en cierta forma, como nos aproximamos a estos conceptos de los elementos básicos para que un individuo pueda vivir en sociedad. Pero este no es el punto que ha generado más controversia en la obra de Rawls. Lo que ha sido más controversial y que va a ser parte significativa en mi explicación del día de hoy es lo relativo al segundo principio, que es el principio de la diferencia. Eh, y el detalle está en lo siguiente, ¿no? Ah, para Rawls, si bien es cierto, todos tenemos acceso a un conjunto determinado de bienes básicos, de derechos fundamentales, eh, hay algo que sí importa significativamente, y es que la desigualdad social tiene efectos brutales en hasta qué punto tú vas a poder alcanzar tus propias metas. Es cierto que estas desigualdades pueden deberse a consideraciones naturales, como por ejemplo talentos. El talento para jugar fútbol o para ser un cantante pueden ser relevantes para estas desigualdades, y otras pueden deberse simplemente al azar, como por ejemplo el heredar la fortuna de tus padres. Tú no eliges a tus padres, te tocó que ciertas personas sean tus padres y ya está. Entonces, en este tipo de escenarios, ¿no? Las desigualdades pueden estar presentes sin necesariamente tener que ver con tus propias cualidades. Entonces, Rawls dice, si asumimos individuos racionales en una posición original donde nadie sabe qué posición va a ocupar,
uno podría terminar ocupando posiciones económicas y sociales donde tenga significativa desventaja por sobre el resto. Y obviamente eso es un lío, ¿no? El estar en desventaja por sobre el resto definitivamente te pone en condiciones de dificultad. Y claro, si estás en esas condiciones, lo que vas a esperar es que incluso si estás en aquellas condiciones en las que te termina yendo muy mal y tienes cualidades que la sociedad lastimosamente no valora o que tienes dificultades debido a cualidades naturales como por ejemplo alguna discapacidad física, etcétera, ¿no? Si estás en esa posición, esperarías que por lo menos estés lo mejor posible aún ocupando esa posición. Siguiendo esta idea de buscar evitar estar en la peor posición posible, eh, el segundo principio lo que busca es que todos los cargos y posiciones dentro de la sociedad permitan a todos los individuos acceso, ¿no? Que todas las personas deberían poder acceder a cualquier tipo de cargo o posición dentro de una sociedad. No deberían estar restringidas de arranque a poder hacerlo, ¿no? Y esto obviamente uno podría decir, ok, pero ¿cómo es esto? O sea, le damos a todo acceso a todos acceso al gobierno, a todos acceso a la gestión de empresas. Es un poco extraño. Entonces, la idea intuitiva que Rawls quiere formular con esto es, no, no, no. Estas son posiciones abstractas en una sociedad, ya sea ser gobernante, pues dirigir una empresa, desempeñarse en la academia, estar en el ejército, como comandantes. Hay un montón de posiciones en la sociedad, ¿no? El punto es que todo individuo debería poder perseguir, ocupar estas posiciones y que el punto de origen de cada uno de ellos no signifique un obstáculo que le impida llegar ahí y que otro tenga, digamos, ventaja por sobre él para alcanzarlo, ¿no? Y a eso es, obviamente esto alude directamente a desigualdades sociales y económicas, desde un punto de vista muy sencillo. Si una persona nace en una familia rica, le va a ser mucho más probable o va a ser mucho más accesible que pueda ocupar posiciones de poder en una gerencia de una empresa, en un determinado, o posiciones políticas dentro de la sociedad, ¿no? O incluso posiciones académicas dentro de la sociedad también, etcétera. O sea, digamos, la ventaja económica significativamente va a influir en hasta qué punto las personas pueden tener éxito. Entonces, ¿cómo se mitigaría esto? Bueno, formas hay muchas. Una forma hipotética que podríamos pensar es, por ejemplo, tener servicios de educación abiertos a las personas de manera gratuita, o al menos financiados por el Estado, para que cualquier persona pueda, digamos, formarse y eventualmente poder acceder a posiciones de poder o de gestión, ¿no? También prohibir formas de discriminación relacionadas a la raza, el género, etcétera. Entonces, aquí justamente entra el detalle, ¿no? El segundo principio lo que hace es hacer que estos espacios de poder o influencia, ¿no? Sean accesibles a todos, ya sea con medidas como generar mecanismos de acceso, escuelas, ejemplo, o también mecanismos que restrinjan formas de exclusión inadecuadas o injustificadas, como por ejemplo prohibición a la discriminación en cargos públicos por racismo, etcétera. Entonces, hay muchos mecanismos que aquí entran. Por ese motivo, la teoría de Rawls es muy relevante. De hecho, subyace a gran parte de las intuiciones que las personas tienen sobre lo que es una sociedad liberal, ¿no? Nadie debería poder ser excluido de una determinada posición por su origen, sexo o género. Está prohibido. Eh, y justamente está prohibido porque todos deberíamos poder acceder a ellas. ¿Por qué? Porque eso es lo que cualquier individuo en una posición original, sin saber sus cualidades, esperaría. Si no sé qué cualidades voy a tener, si resulta que soy mujer o una persona de color o una persona con algún tipo de discapacidad física, eso no debería significar un elemento que me impida poder acceder a esto si es que mis cualidades corresponden para ello. Por ese motivo hay todo un montón de políticas para poder, digamos, hacer estos espacios accesibles a personas con discapacidad o a individuos que se califican, ¿no? Como personas con discapacidad, para que puedan seguir, digamos, estas rutas, ¿no? Poder ser profesores, políticos, etcétera, justamente haciéndoles accesibles estos espacios, ¿no? Eso es parte de lo que la justicia demandaría, porque muchas personas no eligieron, pues, su ceguera, no eligieron carecer de movilidad o otras cosas. Entonces,
Hay un montón de elementos aquí importantes en este elemento sobre el acceso a posiciones, pero hay un segundo elemento que es el que ha generado también mucha controversia y es el que ha llevado a que haya mucho debate alrededor de roles. Y creo que algo que me llama la atención es que no se ha discutido, o sea, se discute, digamos, en la política peruana, pero no de manera tan clara y hasta cierto punto se pone como algo no muy bien elaborado, ¿no? Que es el tema de el principio de la diferencia en relación a la compensación por la desventaja. Y ese es el detalle que tiene que ver con cómo es que esperamos que sea una sociedad en la que yo estaría satisfecho de vivir, si es que no sé qué posición me voy a ocupar. Y la consideración de roles es, para poder pensar esta sociedad, lo que yo elegiría, o lo que todo ser racional elegiría, es que en esa sociedad, ¿no? Los más desaventajados estén lo mejor posible. Uno podría decir, bueno, pero queremos una sociedad sin desaventajados. Sí, podríamos quererla. Pero una cosa que va a pasar, cree Rawls, o defiende Rawls, es que la diferencia de talentos va a existir. O sea, va a haber gente que va a poder hacer mejor ciertas cosas que otras personas. Eh, y van a poder ser más productivos de alguna manera que otros individuos. Entonces, pues probablemente ciertas personas van a acceder a posiciones que otros no van a poder acceder y van a por lo mismo estar mejor posicionados en la sociedad que otros. Y eso es una dinámica que es bastante razonable esperar en una sociedad liberal, donde hay un mercado abierto, en alguna medida, donde las necesidades públicas son lo que determinan, digamos, lo que va a ser más valorado y lo que no va a ser tan bien valorado, ¿no? Entonces, ejemplos sencillos podríamos considerar incluso, ok, hay ciertas tareas o ciertas actividades del Estado que tienden a ser bastante valoradas, como por ejemplo ser un futbolista tiende a ser muy valorado en una sociedad como la peruana, pero ser, por ejemplo, digamos, un corredor profesional, ¿no? Una persona que sigue, digamos, a hacer maratones, no está tan bien valorado. Y obviamente ambos pueden perseguir sus propios fines de vida. En un caso tienes a alguien que ganará muy bien y estará muy bien posicionado, y en el otro tendrás a alguien que a las justas sí tiene para comprar su equipo, si es que le alcanza para eso. Entonces, uno podría decir que estas diferencias son importantes y uno diría, sí, son importantes, ¿qué hacemos al respecto? La teoría de Ross te diría, ok, esta diferencia existente tiene o atiende a cómo funcionan los mecanismos de incentivos dentro de la sociedad. Hay un mecanismo de mercado, de libre intercambio, que hace que algunas cosas se valoren más y otras menos. Entonces, lo que debemos buscar es que, ok, que estas personas, digamos, hagan estas cosas que son bien valoradas, ok, y que reciben por lo mismo una buena retribución, que esa posición ventajosa que estos individuos ocupan tenga que beneficiar a aquellos que ocupan posiciones desventajosas en la sociedad. Es decir, que la ventaja de los aventajados repercuta positivamente en los que no están tan bien posicionados. Si la ventaja de los aventajados, de las personas con mejores cualidades, repercuten positivamente en mí, que no tengo esos talentos, entonces no tendría en principio ningún problema en que haya cierta desigualdad entre nosotros, porque la existencia de dicha desigualdad permite o hace que yo esté mejor. Mientras que, si es que no se diera ese escenario y esta persona, digamos, no recibiera compensación adicional por las cosas que hace, sino que igual se le asignaría, digamos, los mismos beneficios que a mí, probablemente esta persona ya no haría lo que hace y al no hacer lo que hace ya no generaría beneficios y si ya no genera beneficios yo no estoy mejor. Entonces, la idea de Rawls es aquí seguir una vieja lógica del óptimo de Pareto, ¿no? Estamos mejor en un escenario donde existe esa desigualdad, pero esa desigualdad repercute positivamente en las personas que no están directamente beneficiándose de ella, pero reciben un beneficio indirecto, podría decirse de esta manera, ¿no? Hay un beneficio indirecto y aquí justamente entra la teoría de los impuestos redistributivos, que no solamente va dirigido en muchos casos a financiación de servicios públicos, que definitivamente son parte esencial de la teoría de Rawls, sino que también van dirigidos a políticas públicas que están dirigidas a hacer
digamos, a beneficiar a grupos que están en una posición de vulnerabilidad y que por su propia cuenta, pues les cuesta demasiado sostenerse. Puedes pensar personas con serias discapacidades físicas o mentales, que pueden ser recibir cierto tipo de apoyo. También puedes ver casos de personas en condiciones de pobreza, en las que obviamente no tienen los recursos, tanto materiales o intelectuales, para poder salir adelante por su propia cuenta. También vendrían a ser compensados, porque hay en esta sociedad desigualdades que benefician a algunos, para que estas personas en la peor posición estén dispuestas a aceptar esa peor posición y por lo tanto legitimar el actual gobierno, tienen que estar beneficiadas en alguna medida por la desigualdad existente. Y por lo mismo, esta teoría en alguna medida va a considerar formas de redistribución que van de los ricos hacia los pobres, de los aventajados a los desaventajados, de los poderosos a los menos poderosos, ¿no? Que estos beneficios que algunas personas acumulan terminan repercutiendo positivamente en los que están peor situados. Entonces, la teoría no es una defensa estricta de la igualdad, por eso es una teoría en alguna medida liberal, ¿no? El punto no es perseguir la igualdad, pero sí brindarle a las personas las mejores condiciones posibles dada cierta desigualdad. La desigualdad tiene que repercutir positivamente en los que están peor situados. A su vez, las personas peor situadas deberían, por sus propios méritos, si es que desean esforzarse, poder ocupar diferentes posiciones importantes en la sociedad sin que importe su origen, ¿no? El origen no debería ser relevante para condenar el futuro de una persona. Entonces, si es que una persona es pobre, debería poder acceder a educación sin ningún tipo de problema. Y debería por lo mismo poder competir con personas ricas para ocupar posiciones. Entonces, lo que se debe buscar es que esas posiciones sean lo más equitativas posibles. Obviamente eso es una meta ideal, Rawls es consciente de eso, pero tenemos en cuenta que el modelo debe perseguir esto, ¿no? Por ese motivo, la propuesta teórica viene acompañada con una propuesta práctica que es justamente orientada por los principios de justicia, comienza a diseñar políticas públicas que justamente tengan como objetivo repercutir positivamente en estos agentes sociales y beneficiar o generar, digamos, movimiento económico que eventualmente termine beneficiándolos a ellos, aunque eso implique aceptar ciertos niveles de desigualdad. La teoría es, digamos, funcional en esos términos. Ok, entonces a Rawls le han criticado por todos lados. Hay muchos autores que han cuestionado la teoría de Rawls. A mí personalmente me parece que muchas críticas están un poco desubicadas, otras me parecen bastante pertinentes. Voy a acá mencionar las que yo creo que valen la pena tomar en cuenta. La primera es la crítica de Sandel, que Michael Sandel es un defensor de una aproximación alternativa que se conoce como el comunitarismo, que se conecta en alguna medida con el republicanismo. Y Michael, no voy a hablar de Sandel y su propia propuesta en esta exposición, porque Sandel va por otra línea, pero en general el punto de Sandel es, lo que quiere Rawls en su teoría es establecer que lo justo, ¿no? Está por encima de lo bueno, o en todo caso que lo justo es lo que articula una sociedad y lo que se considera como lo bueno, lo que la gente quiere, es algo sobre lo que la teoría no se pronuncia. Y una cosa que Sandel va a decir y que me parece interesante es que la posición original ya presupone nociones sobre lo bueno que la teoría de Rawls ignora y que no contempla, ¿no? Ya presupone una visión sobre maximización de utilidad, conceptos bastante complejos que obviamente parecieran estar fundamentando en alguna instancia lo que es la justicia. Entonces, la crítica de Sandel es más que nada que el método que pretende establecer, digamos, un paradigma neutral, porque parte de la noción de justicia, y la justicia, digamos, se considera como neutral, equitativa, ya presupone ciertas nociones de bien, parciales, y por lo mismo, pues no es una teoría neutral en realidad. ¿Es una crítica interesante? Sí. A mí personalmente no me resulta del todo convincente, pero creo que algunas personas lo pueden encontrar así. Lo dejo en la mesa a consideración de cada uno. La siguiente es la propuesta desde los feminismos, Carol Pateman, Susan Hawking, etcétera. Van a elaborar una crítica que es súper famosa hoy en día con el boom de los feminismos en, digamos, el mundo académico y en el mundo social y las manifestaciones. Es la idea de que la teoría de la justicia de Rawls
se enfoca en la justicia como un fenómeno de la estructura social e ignora las dinámicas internas dentro de la estructura social, específicamente las dinámicas en la familia. Y por lo mismo, a consideración de estas autoras, la teoría de Rawls, al ser insensible a estos fenómenos intrínsecos a la sociedad, termina siendo compatible con formas de injusticia significativas que la teoría debería atender, si es que es una teoría de la justicia. La crítica de los feminismos es en general esta. Hay muchas variantes de esta crítica o de esta idea, pero la idea en última instancia es que la teoría realmente no captura la justicia de manera completa. Yo creo que esta crítica no es que sea mala, yo creo que no está del todo bien perfilada. El problema con esta crítica radica más que nada en que Rawls no pretende decir que su teoría agota lo que es la justicia en todos los espacios, sino que establece una teoría para para la estructura básica de la sociedad. Entonces, pero el feminismo responde generalmente que no puedes hacer eso porque no puedes desligar la estructura básica de los mecanismos o de los elementos internos que la constituyen. Ok, el debate lo dejo ahí, no pienso ahondar más al respecto. Hay para ambas partes, pero digamos que ambos pueden defenderse desde ciertas perspectivas. Crítica de Habermas. La crítica de Habermas es interesante porque Habermas considera que el mecanismo que elabora Rawls es un mecanismo, primero es un mecanismo ideal, segundo es un mecanismo pensado de manera completamente a priori, en el que no se contempla realmente una dinámica de deliberación entre los miembros de la sociedad, sino lo que se piensa, o sea, lo que más o menos considera Habermas que está pasando con Rawls es una especie de dinámica idealista en la que, ok, tenemos en cuenta o contemplemos qué sería una sociedad justa, ¿no? Y elaboramos eso a partir de nuestro propio intelecto, ¿no? Lo pensamos, digamos, nosotros mismos. Y una vez lo contemplamos, todos como seres racionales deberíamos estar en posición de llegar a las mismas conclusiones que Rawls por nuestra cuenta. Creo que ese es el punto que, a cierto punto, también Rawls estaría de acuerdo en aceptar en la primera formulación de la teoría de la justicia. En Justicia como Equidad, Rawls un poquito ya se vira hacia una visión más, más social de su teoría, pero es la menos interesante. La que generó mucho más impacto fue justamente la versión casi metafísica de la teoría de Rawls, que es como todo individuo racional debería llegar a estas mismas conclusiones si es que razona de manera racional, si es que es racional al razonar. Eh, si es que, entonces si todos llegaríamos a las mismas conclusiones, entonces todos deberíamos aceptar estos principios de justicia, entonces no hay necesidad de una verdadera discusión pública sobre los principios de justicia, aquí no hay debate. ¿Por qué? Porque es a lo que todos llegaríamos si es que somos perfectamente racionales. Nos pondríamos a debatir probablemente si comenzamos a contemplar nuestras condiciones propias, como quiénes somos, en qué nos beneficia, en cómo nos afecta, y ahí es cuando la noción que plantea Rawls se distorsionaría. Para Habermas, por su parte, esto es lo más importante, que la gente puede deliberar racionalmente motivada y motivada a entendernos y a llegar a un acuerdo, eh, pero al final de cuentas, deliberación tiene que ocurrir, ¿no? La deliberación tiene que darse, no puede ser simplemente la asunción hipotética de que todos aceptaríamos esto bajo nuestra propia razón y por nuestra propia cuenta. Habermas diría, no, lo que nos importa es que lo que establezcamos como lo que gobierne una sociedad tiene que estar vinculada a un procedimiento de deliberación pública. Ah, yo no he considerado esta crítica una crítica intrínsecamente mala, solo creo que están haciendo cosas distintas. Creo que lo que Habermas quiere hacer tiene valor, ah, pero le falta sustantividad respecto a cuáles serían las características del acuerdo alcanzado. Y es que Habermas no te puede responder eso, porque justamente eso iría en contra del método procedimental que él te quiere dar. Entonces, lo único que te da Habermas es un procedimiento para poder alcanzar, digamos, condiciones justas, fruto de una deliberación concreta. Lo que te da Rawls es, ok, yo te doy una teoría sustantiva de la justicia, esto sería lo que es justo para una sociedad. Eh, Irónicamente,
El mecanismo de deliberación pública de Habermas no excluye la teoría de Rawls. Si todos los agentes racionales se pusieran a deliberar y por algún motivo, supongamos que logran llegar por fruto de la deliberación misma a que la teoría, que la aproximación de Rawls es la que desean, entonces al final ambas aproximaciones son compatibles. Entonces no es como que realmente sea una crítica que devaste la teoría de Rawls como incorrecta por sus propios planteamientos, sino que hasta cierto punto podrían compatibilizarse. No digo que vaya a pasar, de hecho probablemente no pasaría. En una deliberación pública real es poco creíble que la gente ya realmente compraría la teoría de la justicia de Rawls, porque sería asumir que todos están siendo perfectamente racionales y estuviesen razonando como personas que maximizan el mínimo. Que pues no, la gente no es racional todo el tiempo y menos cuando deliberan. Pueden querer ser racionales cuando deliberan, pueden estar motivados a deliberar de manera racional, pero no hay garantías de que vaya a llegarse a eso. Pero si se llegase a eso, podrías llegar a la teoría de la justicia de Rawls sin ningún problema con el método de Habermas. Entonces, no son incompatibles. Y por lo mismo la crítica no me parece que sea devastadora, pero al menos sí ha tenido mucho peso en ciertos sectores de la teoría política contemporánea que consideran que la teoría de Habermas es una buena respuesta o una buena crítica a la teoría de Rawls. Yo creo que merece ser entendido mejor qué está pasando aquí. Creo que el debate no se entiende claramente por algunas partes, entonces valdría la pena entender qué está pasando en esta discusión. Por último, la que para mí es la mejor crítica a Rawls es una crítica de carácter sustantiva elaborada por Gerald Cohen. Eh, la idea en simple, la crítica de Cohen es compleja, pero la voy a poner en términos muy concisos. El problema con la teoría de la justicia de Rawls, a criterio de Cohen, es que esta teoría de la justicia no es una teoría de la justicia, sino que es una teoría que lo que te vende es normas de regulación, es decir, formas de organizar una sociedad en virtud de múltiples valores. No solamente en términos de la justicia, sino en términos de otros valores que no son la justicia, que podrían incluir la utilidad o la eficiencia. Entonces, Cohen dice, el problema con la teoría de la justicia de Rawls es que cuando te define la justicia y justifica las desigualdades, ese es el punto central del ataque de Cohen, al justificar las desigualdades, lo que te está diciendo es, ¿por qué justificamos la desigualdad? Porque benefician a los que están peor posicionados, ¿no? Entonces, ¿y cómo funciona ese beneficio para los peor posicionados? Bueno, porque la gente mejor posicionada es más productiva si recibe algún tipo de compensación o, sí, algún tipo de compensación o beneficio adicional por el hecho de ser más productiva, ser más productiva, pongámoslo en términos generales, como que produce mayores recursos por sus actividades, sea las que sea que haga, ¿no? Entonces, Cohen va a decir, ok, en otras palabras, lo que estamos diciendo es, porque obviamente estas personas maximizan, ¿no?, los recursos del Estado, hacen que esto se incremente significativamente, estamos sacrificando la igualdad. Pero entonces estamos tomando en cuenta un criterio adicional, que es el criterio de eficiencia. La eficiencia no es lo mismo que la igualdad, dice Cohen. ¿Y cómo lo demuestra o cómo pretende demostrarlo? Él pone un ejemplo bastante bueno. Considera que tienes una sociedad en la que tienes, digamos, desastres naturales de manera usual, ¿no? Cada cierto tiempo hay, por ejemplo, un terremoto. Eh, Consideremos que la sociedad está organizada de tal manera, ¿no?, que establece que deberían los ciudadanos pagar una determinada cantidad de dinero a cambio de un seguro que en caso, digamos, haya un terremoto, este seguro las proteja económicamente o las permita compensar las pérdidas que puedan sufrir si es que hay un terremoto. Entonces, esa es, digamos, la idea general que una sociedad puede establecer para poder evaluar un criterio, digamos, de cómo se atiende a las personas y es, ok, la gente está constantemente sometida a terremotos, esperamos que la gente pague un seguro para que si es que hay un terremoto, pues ese seguro cubra las pérdidas. Ahora, obviamente, en la sociedad real, algunas personas van a agarrar y van a contratar el seguro, otras probablemente no.
Y aquí hay algo interesante, ¿no? Lo que dice Cohen es, ok, si nos interesa que las personas actúen de acuerdo a la justicia, ¿no? Esperaríamos pues que todos paguen un seguro aproximadamente igualitario, ¿no? Todos paguen un determinado monto igualitario para que se compensen las pérdidas de darse. Pero también sabemos que hay personas que pueden agarrar y decir, bueno, pues a mí tal vez no me pasa nada si es que hay un terremoto. Entonces decido no involucrarme con esto. Otras personas por diferentes motivos deciden tampoco comprar el seguro porque les puede salir caro, etcétera. Entonces, lo que dice Cohen es, ok, el Estado tiene diferentes criterios para poder agarrar y una vez sucedido una hecatombe, ¿no? Un desastre natural, el Estado podría agarrar y decir, ok, yo puedo agarrar y compensar a todos aquellos que compraron seguros porque fueron prevenidos, ¿no? Apoyándolos con los gastos que se excedan, pero a los que no, puedo agarrar y decir que estos no tuvieron las precauciones adecuadas y como no se preocuparon en estos riesgos, yo puedo agarrar y decir que estos no les voy a compensar en nada. Uno diría que eso no es enteramente justo, porque probablemente algunos sí fueron descuidados y podían haber hecho la adquisición del seguro con los recursos con los que contaban, pero lo decidieron guardar porque, no sé, les convenía más guardarse la plata. Pero otros realmente no podían pagar el seguro. O sea, realmente estaban en una posición donde eso era muy difícil de hacer, afectaba significativamente sus prospectos de vida. Entonces, uno podría agarrar y decir, ok, el Estado podría invertir una cantidad significativa de sus recursos para poder identificar caso por caso, quienes no se prepararon por negligencia y quienes no se prepararon porque estaban en una posición de vulnerabilidad que no les permitía acceder al seguro o pagar el seguro. Si hacemos esto, probablemente el Estado invierta una cantidad exagerada de recursos en querer identificar a los que son responsables de su mala suerte y a quienes no lo son. Y ese gasto de recursos, a consideración de Cohen, sería una pérdida de tiempo y de plata que no vale la pena, porque ni siquiera estás compensando a la gente. Por eso solamente estás identificando quiénes se prepararon y quiénes no se prepararon. Entonces, si bien es cierto, lo justo sería, bajo una visión intuitiva de la justicia, identificar a los que sí son responsables de su mala suerte, de quienes no, ¿no? De quienes sí, digamos, pudiendo prepararse, no se prepararon, y de los que, pues, los que no podían prepararse porque no tenían los medios para hacerlo. Si hacer eso es demasiado complicado, uno podría optar por, ok, dado que tenemos los recursos para hacer esto, vamos a optar por apoyar a todos los que se pueda apoyar en virtud de sus desventajas, en virtud de la gravedad del daño, en la virtud de otros criterios. Entonces, dejas de enfocarte, ¿no? En hacer las cosas de manera tal que se corresponda a lo que la gente merece y te comienzas a enfocar en mecanismos más funcionales, más eficientes, solamente porque te convienen más. Entonces, Cohen dice, cuando piensas en esos términos, lo que tienes es un sacrificio de la justicia en virtud de otro tipo de bienes que se están sopesando con la justicia. Algo similar pasa con la teoría de Rawls. Rawls te dice, vamos a hablar de justicia cuando hablamos de estas compensaciones a los desventajados, pero realmente, dice Cohen, las personas que están mejor posicionadas podrían ser igualmente productivas sin recibir estos beneficios adicionales. Si realmente creen en los principios que los gobiernan, que son los principios de justicia, ¿no? Realmente creen en la igualdad original en base al ver de la ignorancia, y estos principios realmente forman parte de lo que ellos creen, un beneficio adicional por hacer estas cosas no debería ser necesario. Está bien, seguramente es necesario hacerlo, pero el hecho de que sea necesario hacerlo o que sea conveniente hacerlo no lo hace justo. Eso es el punto de Cohen, ¿no? Que no hay motivos significativos para compensar a los aventajados por talentos que pueden deberse a contingencias naturales o contingencias sociales, ¿no? Por mucho que el talento le pertenezca a la persona, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ser futbolista pague bien en esta sociedad es una cuestión contingente. Podría ser que en otra sociedad alternativa ser futbolista no pague nada, como pasa creo que en Oceanía, en ese equipo del club que participa en el Mundial de Clubes, donde, bueno, hay profesores que son futbolistas en un club, en Oceanía creo, ¿no? Bueno, sí, en Nueva Zelanda. O sea, probablemente en otros contextos no paga tan bien,
hay cierto grado de arbitrariedad el hecho de que justamente seas talentoso en un determinado deporte, en una sociedad donde justamente eso se valora o no se valora. Eso no lo has elegido tú. Entonces tú no puedes reclamar un beneficio personal sobre algo de lo que no eres responsable. Entonces, si Rawls defiende esta idea, porque es parte fundamental del velo de la ignorancia, ¿no? Que al final de cuentas, como no sabemos qué posición vamos a tener, este, yo abstraigo mis cualidades personales y no reclamo nada en virtud de tenerlas o no tenerlas, ¿no? Entonces, para Cohen, Rawls está queriendo meter una idea que no es propia de la justicia, ¿no? Que es justamente la idea de la eficiencia, y combinarla con la justicia y decirte que eso es justicia. Entonces Cohen va a decir, no, no, la justicia es una noción distinta, independiente, ¿no? Tiene un rol evaluativo junto con otros valores para poder organizar una sociedad, pero es una noción independiente de la eficiencia, que Rawls sí la combina con la eficiencia. Wow, esto se ha pasado bastante rápido. Ok, voy a continuar hasta hasta las 9:30 mejor. Pensaba hacer un break, pero prefiero como continuar hasta las 9:30 porque ya son 9:18. Entonces mejor voy de corrido hasta las 9:30, eh, para poder cubrir lo que falta. Y ya bueno, ahí lo suspendemos para no generar un corte abrupto. O sea, puedo hacer un break ahora, pero mejor 9:30 y luego cortamos. Ah, hablemos de la teoría retributiva. Voy a pasar un poco rápido porque quiero hablar un poco más de la última aproximación. Así que voy a ir directo al núcleo de la teoría retributiva. Ah, la teoría retributiva la quiero mencionar porque ha ganado relevancia hoy en día, porque no muchas personas, pero sí personas que están sonando en los medios públicos, la traen a discusión, ¿no? Eh, y el mejor exponente de la teoría retributiva de la justicia es Robert Nozick, a quien justamente los famosos libertarios casi nunca citan. Generalmente tienen a citar a Hayek, von Mises, a veces hasta a esta señora Ayn Rand. Ya no, no lo citan tanto, a pesar de que probablemente es el que mejor formula las intuiciones del libertarianismo. El punto de Nozick es que, en resumen, no deberíamos estar pensando en la distribución, sino en cómo se llegó a una determinada distribución. ¿No? No deberíamos buscar que la distribución sea de tal o cual manera, sino hay que establecer cuál es la historia de dicha distribución de bienes existentes en la sociedad, ¿no? Entonces, el punto de Nozick es, lo que nos debería importar es que hay un principio básico que debería comprender nuestra noción de justicia, y es que aquello que salga o se genere de una situación justa mediante pasos justos será justo. Entonces, si tenemos un origen justo de las condiciones económicas en las que vivimos y se dieron pasos justos relativos a esos bienes, el resultado debería ser una situación justa. Y esto uno diría ya, ¿y eso cómo se relaciona con el libertarianismo? Bueno, la teoría libertaria generalmente se basa en dos nociones fundamentales, que es la famosa teoría de las pertenencias o entitlements de Nozick, ¿no? Hay dos principios rectores que guían esta aproximación, que es que hay una justicia en la adquisición y una justicia en la transferencia. Entonces, eh, el punto de la teoría es que, ok, la propiedad que uno posee, ¿la obtuviste sin fraude, sin robo, o fue fruto de tu trabajo? Fue fruto de tu trabajo, muy bien, entonces tienes derecho a eso. Ahora, si eso que fue fruto de tu trabajo lo intercambias por otra cosa, lo que obtienes también deberías merecerlo, debería pertenecerte sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay una doble dinámica, hay una dinámica de apropiación, pero hay una dinámica de transferencias. Así como también lo puedo intercambiar, también lo puedo regalar. Puedo regalarle eso a otra persona. Puedo usar lo que he obtenido por medio de mi trabajo, digamos, a cambio de otras cosas, etcétera. Entonces, hay dos elementos básicos en esta aproximación.
Tiene que haber justicia en la adquisición, o sea, hay una teoría de la propiedad, y tiene que haber una justicia en la transferencia. Tiene que haber una manera en la que se transfieren bienes de manera justa. Cuando yo adquiero algo, la manera justa de hacerlo es por medio de mi trabajo o por medio de que alguien me lo regaló. También podría contar. Y la forma en la que alguien transfiere cosas involucra, digamos, intercambios voluntarios, que también involucra regalos, pero también la venta y el trueco, etcétera. Obviamente hay cosas que no serían justas, como por ejemplo que alguien me arrebate mi celular en la calle, eso no es un intercambio voluntario, literalmente me acaban de asaltar, yo no quise hacer esto, mi voluntad no estuvo de por medio. Entonces, la teoría es básica, pero funciona con esas dos asunciones y luego menciona lo siguiente, ¿no? Ah, para Nozick, las teorías como la de Rawls eventualmente lo que buscan es establecer una distribución de ciertos bienes en la sociedad, estableciendo beneficios para los más desaventajados, ¿no? Estableciéndoles algún tipo de compensación. Entonces, hay en ese sentido un patrón de distribución que se determina a partir del Estado y para Nozick esto es incorrecto, ¿no? Esto es incorrecto. Eh, y el motivo por qué es incorrecto es que no depende de la voluntad de las personas dicha distribución. Alguien podría decir, bueno, pero estamos estableciendo un escenario de posición original, de la ignorancia, y no se te va a decir, no, 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 eso no nos interesa. Lo que debemos hacer es ver, ok, lo que tienen las personas en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos, ¿fue adquirido por su propio trabajo? Sí. ¿Lo intercambiaron por otras cosas? Sí, también. ¿Acumularon bienes y recursos a partir de esas dinámicas de intercambio? Sí. Entonces, si al final una persona por su propio trabajo acumuló bienes y recursos fruto de su propia actividad y no involucró violencia ni fraude al momento de obtenerlos y de enriquecerse, si quieres, a criterio de Nozick no deberían ser despojados de aquello que posee, ¿no? Ese proceso de despojo de los recursos que tú ganaste por tu propio trabajo se considera una violación a la libertad. Entonces, todas las pautas distributivas que buscan llevar los recursos de los más aventajados a los más desaventajados son pautas distributivas que violan la libertad de las personas, ¿no? Entonces, ese es un argumento muy común en círculos libertarios. Eh, no voy a entrar a explicar el argumento de Will Chamberlain porque toma tiempo, pero en resumidas cuentas sigue la misma lógica que ya expliqué. Eh, en términos cortos, Will Chamberlain es un deportista muy famoso que juega baloncesto, mucha gente quiere verlo jugar y pagan por verlo jugar y voluntariamente pagan por verlo jugar, lo que hace que este individuo acumule una gran cantidad de dinero. Al final tiene derecho no a esto que obtuvo fruto de que la gente voluntariamente le diera su dinero para verlo jugar, a criterio de no sé si tiene derecho, por lo tanto, despojarle de ello para compensar a alguien en la sociedad es algo inmoral o incorrecto, digamos, en resumen. Entonces, siempre que tengas una pauta distributiva de cualquier tipo, la libertad la va a terminar trastornando, ¿no? Va a terminar alterando para cualquier patrón distributivo porque los intercambios voluntarios van a llevar a que los recursos se acumulen en ciertas personas. Si los intercambios fueron voluntarios, por más que el patrón distributivo haya sido justo, si hubo intercambios voluntarios, dado que el patrón distributivo es un patrón distributivo justo y los intercambios voluntarios son también justos por su propia definición, acorde con Nozick, entonces la acumulación de recursos en pocas personas eventualmente va a ser justa también. Si es que seguimos el principio de a partir de una situación justa, por pasos justos, se llega a una conclusión justa. Incluso, dice Nozick, si por algún motivo no sé, el socialismo o el comunismo ganase y repartiera todo por igual entre todos, suponiendo que eso es lo que quisiera hacer el comunismo, que no es lo que quiere, pero suponiendo, ¿no? Y es más, toda la gente diga, sí, esa es la manera en la que se distribuye adecuadamente los bienes en la sociedad, eventualmente las interacciones voluntarias harían que esa igualdad económica eventualmente termine desapareciendo. Entonces, para no sé, cualquier patrón distributivo que se imponga va a ser trastornado por la libertad, por lo tanto, no son compatibles la libertad y la igualdad económica. Eventualmente, la igualdad económica siempre se va a quebrar. Incluso si se alcanza, si se puede alcanzar algo así como una libertad económica, considera los criterios que quieras considerar,
esta libertad económica siempre se va a terminar quebrando por la libertad de los individuos, ¿no? Eh, Hay muchas críticas a Nozick, desde Rawls, desde Sandel, desde Nagel, eh, demasiadas. Y todas son buenas. Ah, de hecho, Nozick nunca responde a las objeciones de manera directa. Creo que la más elaborada de todas es la que elabora Gerald Cohen en su libro Self-Ownership, Freedom and Equality, que es un texto que personalmente a mí me parece muy bueno. Pero en resumidas cuentas, la crítica de Cohen ataca tres elementos clave. Primero, que libertad e igualdad no son necesariamente incompatibles. La gente puede decidir colectivamente establecer patrones de distribución. Y el hecho de que una persona quiera sacrificar su libertad en pos de la igualdad no significa, o más que sacrificar la libertad, es que una persona voluntariamente quiera o promueva patrones distributivos igualitarios no viola la libertad necesariamente. No son incompatibles como sugiere Nozick. Tendrías que asumir, obviamente, claro, que la gente, porque las personas pueden tener o ser gobernadas por un ethos igualitario. Eso es difícil, sí, pero el punto es que no son incompatibles intrínsecamente a nivel de concepto, que es el punto de Cohen. Y no se pretende eso, decir que no se pueden reconciliar. Cohen dice, sí, es súper fácil de reconciliar. Hay grupos de personas que legítimamente y voluntariamente eligen establecer distribuciones igualitarias en muchos contextos, entre niños, jóvenes, adultos, en grupos de amigos. Las distribuciones igualitarias se eligen voluntariamente en muchos contextos. Eh, ¿Es difícil en un estado? Sí, es difícil, pero no es imposible. Depende de cómo esté configurada la sociedad. Entonces, no es que sea intrínsecamente incompatibles, como algunos consideran que lo son. Eh, Igual el argumento puede seguir discutiéndose porque la preservación de la pauta puede terminar desapareciendo si la gente ya no quiere seguir viviendo bajo esa pauta, lo cual es legítimo, pero el punto de no siquiera probar que eran incompatibles conceptualmente y no lo son. Ah, Otro argumento que él pone es que la autopropiedad que está relacionada con digamos, con la capacidad que tenemos de apropiarnos de cosas del mundo, dado que somos dueños de nosotros mismos, no es un buen mecanismo para legitimar la propiedad privada. Hay una serie de dificultades que involucran esto, y en general el intento de no sé qué es establecer que la propiedad es idéntica a la libertad, pero la propiedad, al establecerse, si bien es cierto, permite que ciertas personas tengan ciertas libertades, bloquea las libertades de otras personas, de poder disponer de bienes que ya han sido apropiados. Entonces, el punto de Cohen es la libertad, la propiedad privada siempre va a bloquear la libertad de alguien en algún nivel. Entonces, si te interesa mucho la libertad, la propiedad siempre bloquea libertades, no se pueden compatibilizar ambas. Eh, y el último punto, que este me parece bastante interesante, es que incluso si suponemos que la autopropiedad se pudiera preservar, eh, la verdad es una noción demasiado endeble y que ser autopropietario cuenta para cualquier tipo de sociedad, tanto capitalistas como socialistas, incluso las más opresivas son compatibles con la autopropiedad, porque para Nozick, las personas que son, digamos, los obreros peor posicionados en la sociedad, los más pobres, siguen siendo libres, bajo su propia teoría, porque son dueños de sí mismos y ellos deciden voluntariamente trabajar para los patrones, ¿no? E incluso si es que eso significa morir de hambre, si es que no lo hacen. Entonces, condiciones de ese tipo se pueden satisfacer en todo tipo de sociedad, incluso en las socialistas, donde, bueno, ok, no te gusta el socialismo donde vivimos, bueno, pues bueno, pues muérete de hambre, o no sé, ve qué haces, ¿no? Entonces, no es que sea una teoría suficientemente sólida para justificar el capitalismo. Ah, a pesar de eso, es bastante famosa la teoría en general, aunque ya no se cite tanto a Nozick, porque de una u otra manera es una articulación sistemática de las intuiciones que tenían Hayek y von Mises cuando pensaron, digamos, lo que hacía justo al capitalismo, ¿no? Que era la exacerbación de la libertad. Sobre todo en el famoso ensayo de Hayek, ¿no? El camino de la servidumbre, que es un texto que la verdad yo encuentro bastante decepcionante. Trabajé sobre él hace un par de años y esperaba encontrarme algo interesante, ya que nunca me había tomado la molestia de leer directamente ese texto.
Me había enfocado en leer a Nozick, entonces dije, vamos a ver qué tal el propio Hayek, ¿no? A ver qué nos trae a la mesa y la verdad no me pareció nada llamativo o interesante filosóficamente. Es panfletario y bastante impreciso con muchas nociones. Pero bueno, es claramente mucho más accesible que la obra de Nozick. La obra de Nozick está pues diseñada para ser leída pues por académicos, ¿no? La obra de difusión de Hayek en favor del libertarianismo es más como para incentivar, digamos, al activismo público, ¿no? Sobre todo por su analogía bastante desafortunada entre el nazismo y la socialdemocracia, ¿no? Que son casi la misma cosa en cierto punto. Y ya, o sea, comienza a desvariar demasiado. Pero bueno, digamos que ese es el punto de Nozick. Voy a decir un par de cosas sobre el igualitarismo de la suerte para pasar al relacional. No quiero entrar en detalles sobre el igualitarismo de la suerte porque no me da el tiempo, pero un par de cosas importantes sobre el igualitarismo de la suerte es que a criterio de lo que ya expuse sobre Rawls no es un igualitarista de la suerte porque no se enfoca específicamente en el problema de la suerte, mientras que el igualitarismo de la suerte de Dworkin y de Cohen sí se va a enfocar en la suerte, es decir, en aquellas desigualdades que nacen de la mala suerte deberían ser compensadas, digamos. Esa es la posición general del igualitarismo de la suerte, ¿no? Entonces, ponte, si por algún motivo tú naces en una posición de desventaja que tú no elegiste, pues esa situación lleva a que los recursos del Estado deberían atender tu desventaja, porque no eres responsable de la misma. Es parecida a la teoría de Rawls, pero es un poquito más afinada porque hay un hecho adicional. Para el igualitarismo de la suerte, si tú eres responsable de una desventaja, es decir, es algo fruto de tus elecciones, como por ejemplo ser un jugador compulsivo en el casino, y como jugador compulsivo en el casino te tiraste toda tu plata y eso te llevó a estar en la miseria, digamos que el igualitarismo de la suerte no te atendería o no te brindaría compensaciones por dicha mala suerte. Porque si bien es una mala suerte no deseada, eres responsable de la misma, ¿no? Entonces, haces esta distinción entre formas de suerte y mala suerte que establece cuándo hay algún tipo de mecanismo que el Estado debería emplear para compensar a una persona y cuándo no lo debería. En ese sentido es un poco más precisa que la teoría original de Rawls. Hay muchas variantes de compensaciones. Mucha gente no le gusta el igualitarismo de la suerte porque justamente hay dos tipos de aproximaciones críticas al igualitarismo de la suerte. La primera es que, eh, bueno, sí, compensar a la gente por su mala suerte, ok, ¿por qué deberíamos hacerlo? Por la misma noción del contractualismo básico. Eh, si queremos hablar de una sociedad legítima, no podemos fundarla en condiciones que no todos estaríamos dispuestos a aceptar. Y eso es complejo, pero hasta cierto punto algunos consideran que sí, pues es la base del liberalismo está en la idea de que todos aceptemos las reglas de juego. Entonces, parece que intuitivamente lo justo, en alguna medida, captura atender compensar a la gente por sus contribuciones a la sociedad, que pues, puedan gozar de sus recursos, pero también, obviamente, a la gente que se encuentra en desventaja, se les dé algún tipo de compensación si es que la desventaja nace de algo no elegido. Esto atiende de manera muy efectiva casos de personas que tienen algún tipo de discapacidad física, son dignos de ser apoyados económicamente por el Estado y no dejados a su suerte, ¿no? Y también atiende casos de personas que, por ejemplo, pueden ser grandes inversores de bolsa que terminan quebrando eh, porque, bueno, decidieron embarcarse en proyectos riesgosos donde obviamente el Estado no tendría que involucrarse, ¿no? Y digamos que establece una pauta de intervención o no intervención. Lo menciono porque de todas maneras establecen pautas y criterios y es en ese sentido una noción sustantiva. Ah, una teoría dialógica o una teoría de democracia deliberativa puede incluir personas que defiendan tomar en cuenta tesis del igualitarismo de la suerte para justificar o defender intervenciones económicas en ciertos escenarios en favor de ciertos agentes. Es en ese sentido una teoría sustantiva suficientemente amplia como para permitir que las personas puedan disponer de sus recursos, ¿no? Pero generalmente compensando a la gente por desigualdades no elegidas. Ahora, el problema con el igualitarismo de la suerte, y voy a ir directamente a la posición
que importa discutir hoy en el tiempo que me queda, que no es tanto, es el igualitarismo relacional. Ah, Elizabeth Anderson formula en un famoso paper llamado ¿Cuál es el punto de la igualdad? Una noción de igualitarismo diferente a la que había predominado en la academia anglosajona desde los años 70 hasta los 80, que era la idea de que la justicia involucra distribución y la distribución está enfocada en atender a las personas en virtud de la mala suerte que han tenido, ¿no? Eh, Rawls no es necesariamente un igualitarista de la suerte. Algunos lo pueden interpretar así, otros no necesariamente lo ven así. Pero la suerte importa en alguna medida en Rawls también, por el tema del mecanismo de vela de la ignorancia y demás. Entonces, a consideración de Anderson, lo que debe hacerse cuando se hace filosofía política no es pues preguntarse ok, lo que queremos es eliminar la suerte, la mala suerte de la gente, o al menos que la gente porque por mala suerte está mal, sea compensada por ello, sino que lo que cree Anderson que es más importante o es el punto central de la teoría liberal en sus orígenes, más allá de la distribución, es el foco en la eliminación de la opresión, que no es fruto de la suerte, sino que es un resultado social, dice Anderson. Entonces, Anderson un poquito nos toma esta perspectiva de vena marxista en algún nivel, ¿no? De no pensar en el fenómeno de la desigualdad como un residuo o, o el fruto de la mala suerte de la gente como una especie de fenómeno cósmico, sino pensar en la desigualdad como la existencia de relaciones de opresión que tienen una historia y que como tienen una historia deben buscarse transformadas, ¿no? Entonces, la meta es que se busque establecer una comunidad de iguales donde las personas se traten con respeto mutuo y participen en la autogestión colectiva, ¿no? No es en ese sentido distribuir recursos, sino eliminar la opresión. En ese sentido es una teoría relacional, no es distributiva. La igualdad es fundamentalmente una relación social, no un patrón de distribución de bienes. Todos debemos ser iguales y estar en una posición... ¿Hola? Qué raro, escuché algo. Me asusté. Pensé que alguien me habló o escuché una voz. Bueno, continúo. Entonces, la idea es que esta teoría relacional no busca un patrón de bienes, sino que lo que se busca es eliminar formas en las que se pueden manifestar dinámicas opresivas, ¿no? Y en ese sentido conecta directamente con la obra de Iris Young, que justamente yo mencioné la semana pasada. De acuerdo a la perspectiva de Iris Young, hay cuatro aspectos en los que la injusticia estructural puede manifestarse. Implican la dinámica de dominación. Hola. Escuché una voz, ahora sí. Bueno, no sé. Ok. Explica dinámicas de dominación, explotación, marginación, violencia e imperialismo cultural. No voy a entrar en detalles sobre cada uno de los aspectos de los cinco rostros de la opresión por temas de tiempo, pero en resumen, la idea de Anderson es combinar primero la teoría de Irish Young y trabajar también sobre la base de la teoría de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum para dar como resultado una aproximación general sobre la justicia. Entonces, ¿qué es lo que se busca igualar? Buscamos igualar que las personas sean iguales en relación con su libertad, pero la libertad en esta vez, en esta noción más matizada de Elizabeth Anderson, está relacionada con la noción de capacidades, tomadas de Amartya Sen y Nussbaum, ¿no? La idea de que las personas deberían ser capaces de poder hacer ciertas cosas en sociedad y lo que se debería buscar socialmente es que las personas puedan desarrollar dichas capacidades para poder perseguir sus propias metas. Parecido a Rawls, sí, pero hay un matiz. La teoría de Anderson no tiene principio de la diferencia, que la teoría de Rawls sí tiene, ¿no? La teoría de Rawls siempre establece que las desigualdades económicas deban compensar a los más desaventajados. La teoría de Anderson lo que establece es que
se establecen condiciones sociales para que nadie pueda dominar a otros. ¿Eso puede permitir desigualdades? Por supuesto que pueden haber desigualdades. A Anderson no le interesa eliminar la desigualdad. A Anderson lo que le interesa es que las personas no se puedan oprimir mutuamente, no se puedan dominar mutuamente, ¿no? ¿Hay desigualdades? Probablemente las haya. Mientras eso no se traduzca en dinámicas de dominación, no hay problema. Ahora bien, ¿qué capacidades cuentan para la perspectiva de Elizabeth Anderson? Bueno, primero, no toda capacidad cuenta para ser una capacidad que deba ser garantizada a todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, la capacidad de jugar cartas no es relevante para el Estado, sino aquellas necesarias para funcionar como un igual en la sociedad. Eh, Puede eso involucrar aspectos relacionados al hecho de ser humano. Para ser un ser humano normal requieres acceder a la nutrición, salud, vivienda. Como participante en la producción, eso involucra acceso a la salud, acceso al trabajo justo y como ciudadano, derechos políticos, acceso a espacios públicos, sin vergüenza ni exclusión. Entonces, lo que debe hacerse dentro del Estado es garantizar que todas las personas accedan que puedan desarrollar estas capacidades. Estas capacidades deben garantizarse desde el Estado para todos los miembros de la sociedad. ¿Por qué? Porque el no tener acceso a estas capacidades permite que otros agentes puedan ejercer cierto tipo de dominación sobre tu persona. Ausencia de educación, ausencia de salud, ausencia de vivienda o al menos una vivienda de la que no tienes garantía puede llevar a que termines subordinándote a otra persona para poder garantizarla. Entonces, estos son elementos que deberían buscarse garantizar a todos. Obviamente no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero es como una especie de meta normativa. Es la meta a la que deberíamos buscar, que todo el mundo tenga acceso a vivienda, salud, nutrición, etcétera, ¿no? Entonces la teoría suena bien, es bastante intuitiva. Es intuitiva y se conoce mucho como una especie de aproximación de lo que se conoce como el suelo mínimo, ¿no? Los elementos básicos que la gente debe tener en la sociedad para poder vivir sin ser sometida a dominación. Ventajas por sobre el igualitarismo de la suerte tiene algunas. Bueno, un elemento extra. Ah, Como ya les dije, lo que se busca es la suficiencia, no la igualdad. El objetivo no es la igualdad de ingresos, sino un piso suficiente de capacidades para que todos sean ciudadanos plenos, ¿no? Para que todos puedan alcanzar la plenitud de sus propios proyectos, sin que por ello pues, se aspira a algún tipo de igualación de alguna índole, ¿no? Eh, entonces, algunas ventajas del modelo de Anderson involucran evitar el problema de la dureza, y es que algo que a Anderson le preocupa del igualitarismo de la suerte es que tiende a ser bastante duro con las personas que, que justamente terminaron mal fruto de sus decisiones voluntarias, ¿no? El ejemplo que ella pone es el ejemplo del motociclista, ¿no? Que decidió voluntariamente comprarse una moto sabiendo que es peligrosa y decidió pues montar la moto y pues es un hombre feliz en la moto hasta que de repente tiene un accidente y queda cuadrapléjico, ¿no? Bajo el análisis tradicional del igualitarismo de la suerte, esta persona pues no es responsable de su mala suerte, ergo no nos compete hacer nada en favor de él. La consideración de Anderson es, no nos importa si es que esta persona es responsable o no de lo que le pasó, es una persona que está en una posición de vulnerabilidad, algo se tiene que hacer en su favor para que pueda vivir al menos decentemente en su cuadraplegia, ¿no? Si es que al menos no tiene los recursos para contar con ello, ¿no? Entonces debe proveérsele acceso, digamos, a salud y una vida buena a pesar de sus malas decisiones. ¿Significa que debe compensársele de tal manera como si él no hubiera cometido el acto imprudente? No, Anderson diría, no, basta con que pueda tener una vida normal. No significa que tenga que estar igual de bien que antes, basta con que tenga lo que necesita para poder por lo menos funcionar de manera razonable en una sociedad, ¿no? También evita el problema de la humillación. Un elemento que Anderson resalta sobre la teoría del igualitarismo de la suerte es que el igualitarismo de la suerte generalmente hace una especie de mapeo de las personas que están en una posición de desventaja fruto de su mala suerte y se les da como una especie de compensación por su mala suerte, ¿no? Como, uy, mira, qué pena contigo, toma esto para que ya no estés tan mal. Entonces, Anderson considera que esto tiene una dimensión humillante para algunas personas, como si les estuviesen dando una especie de podría decírsele de esta manera, limosna, fruto de la buena voluntad o el
digamos, la consideración de los otros, cuando lo que importa es que bajo la lógica del Estado se garantice que todos tengan acceso a las mismas capacidades. Entonces, Anderson dice que eh, al tomar en cuenta este modelo, evitamos el problema de humillar a la gente dándoles compensaciones por su mala suerte, y lo que buscamos es, por otro lado, enfocarnos en darles los medios para que puedan desarrollar sus capacidades del mejor modo posible. Hay varias críticas al igualitarismo relacional, hay buenas críticas al igualitarismo relacional. Recientemente estuve trabajando sobre una de ellas. Eh, Y quiero cerrar con esto para ya terminar. La crítica de Nike se publicó en 2025 y me pareció interesante comentarla brevemente. Eh, para Knight, el voluntarismo de la suerte tiene un defecto fundamental, y es que neutraliza la crítica a la desigualdad económica, ¿no? La desigualdad económica no es un problema sustantivo del igualitarismo relacional, no le importa, de hecho. Entonces es sumamente susceptible a grandes desigualdades económicas. El problema está en que cuando tienes teorías de la justicia, lo que tú tienes son rangos, rangos que alejan sociedades del escenario ideal del escenario real, ¿no? Una sociedad puede estar más cerca o menos cerca del escenario ideal. Entonces, eh, lo que dice Knight es, el igualitarismo relacional no tiene ningún problema con sociedades donde tienes desigualdades gigantescas, ¿no? En términos económicos, ah, siempre y cuando garantices un piso mínimo, ¿no? Un piso mínimo de derechos. Y a criterio de Knight es raro esta consideración, porque las desigualdades económicas tienen relevancia social, no son elementos menores. Por lo general, y ese es un enfoque interesante, cuando tienes desigualdades económicas muy grandes, sin que haya necesariamente dinámicas de opresión, una dinámica recurrente es que ciertos espacios públicos son ocupados de manera sistemática por cierta población, por ciertas personas asociadas con cierto tipo de privilegios o ventajas relacionadas a la desigualdad existente. Ahora, esto no necesariamente se puede traducir o se traduce en que estas personas opriman al resto. De hecho, pueden gobernar de tal manera que las demás personas sigan teniendo lo necesario para poder vivir y acceder a lo mínimo necesario para ser un ciudadano funcional. Pero a pesar de eso, si estas personas quieren acceder a estos espacios, siempre van a ser derrotadas o desplazadas por las que ya ocupan una posición privilegiada. Entonces, hasta cierto punto, esto no termina de ser una noción que toda persona estaría dispuesta a aceptar, ¿no? Y sobre todo no pareciera capturar lo que consideramos que es una dinámica justa, ¿no? El hecho de que tienes ya una élite consolidada que gobierna para el bien de los súbditos se asemeja mucho a una de estas ideas de aristocracias o monarquías benévolas que gobiernan para el bien del pueblo y que por lo mismo son legítimas por el hecho de que en última instancia benefician a la población. Pero hay razones importantes por las cuales podemos cuestionar la existencia misma de una monarquía, de una desigualdad de acceso a posiciones de poder, solamente por el hecho de que estas desigualdades se siguen permitiendo. Entonces, Knight va a establecer que sí importa la desigualdad económica y que el relacional no le presta atención a es algo que más que una virtud del modelo es un defecto del modelo, ¿no? Es como, y una cosa interesante es que Knight termina como cerrando de que el modelo del igualitarismo relacional es justamente el modelo teórico de una socialdemocracia funcional donde tienes mucha desigualdad económica, pero pues por lo menos la gente vive pasablemente. Y ya alcanzaste, digamos, el mejor escenario posible. Si garantizaste esto, porque no tienes dinámicas de dominación. No hay gente dominando y oprimiendo a otras. Ya está, listo, alcanzaste el mundo ideal. Y eso suena que todavía pierde, y sí, suena como que hay un vacío normativo, suena como que aún podría hacerse las cosas mejor que eso, ¿no? Haciendo que espacios de poder sean más abiertos implica también cuestionar esta desigualdad tan fuerte, ¿no? Y intuitivamente, si haces una comparativa de escenarios, un escenario donde estas desigualdades de acceso privilegiado no existe, resultan moralmente más atractivas que estos escenarios donde no hay dominación, pero sí hay desigualdad. Si es más atractivo un escenario donde
no hay dominación, donde justamente no está esa desigualdad y, y ese privilegio existente desaparece, si ese escenario resulta más atractivo moralmente, entonces hay algo que la teoría de Anderson se está perdiendo. Y por último, hay un ejemplo muy extraño que presenta Knight, que es que, ok, si lo que importa es la ausencia de dinámicas de dominación, ah, tú puedes tener que estas dinámicas de ausencia de dominación puedan llevarte a preferir sociedades que sean, en términos generales, inferiores a otras. Por ejemplo, imagínate, este tipo de... Esto es algo que voy a ponerlo como un ejemplo un poco caricaturesco, pero va a ayudar. Hay, por ejemplo, todo lo que se conoce como el proyecto del anarquismo, ¿no? No sé si han tenido chance de hablar con algún anarquista, son muy interesantes, pero algunos anarquistas, no digo todos, pero algunos anarquistas consideran o valoran mucho estas comunidades autogestionadas, ¿no? Donde todos conviven en relaciones de igualdad, en ausencia de rangos, en ausencia en ausencia de cualquier tipo de dinámica, de dinámica opresiva a nivel interno. Y de hecho no hay probablemente estas dinámicas, ¿no? Todos se organizan de manera democrática, igualitaria, pero estas comunidades, digamos, terminan siendo bastante modestas en su estilo de vida porque justamente son comunidades que deciden aislarse para poder funcionar bajo esta dinámica, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos el igualitarismo relacional, deberíamos considerar como horizonte normativo este tipo de comunidades, o deberíamos considerar preferible formar parte de este tipo de comunidades que formar parte de otro tipo de comunidades donde puedan haber dinámicas mucho más complejas y puedan haber incluso hasta dinámicas de jerarquía, pero que al existir esas dinámicas de jerarquía puedan maximizar otro tipo de bienes sociales, no sé, riqueza o etcétera. Entonces, a consideración de Knight, eh, pareciera que el mecanismo de una vida modesta, sin dominación, puede sonar atractivo, pero realmente es difícilmente universalizable. Es difícil considerar que esto sería, digamos, algo deseable por sobre una alternativa en la que, digamos, tenemos cierto tipo de rangos, cierto tipo de dinámicas desiguales, ¿no? Pero que permiten, en alguna medida, que el bienestar general se pueda maximizar. Entonces, a criterio de Nike no está claro por qué preferir uno por sobre el otro y la teoría de Anderson pareciera sugerirte que, ok, esta es mejor solamente porque aquí no hay dominación, pero en la otra tienes mayor bienestar. Entonces, es raro, ¿no? En fin, hay varias críticas a Anderson, pero quería quedarme con esa antes de cerrar. Hoy en día hay muchas más aproximaciones sobre lo que es la justicia. Ya me pasé, son 9:55, pensé que iba a acabar más temprano. Bueno, este, pero en general quería comentar estas. Como dije, no me da el tiempo de poder ver todo el espectro que hay. Hay otras propuestas que involucran lo que se conoce el prioritarianismo, que involucran ya no centrarse, digamos, en la idea de compensar a los más desventajados, sino que deben enfocarse en establecer una prioridad de agentes que deben ser atendidos por las políticas públicas. Y hay otras más que, bueno, no voy a discutir ahora. Voy a dejar la discusión aquí y con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Agradezco su presencia tanto a Mario como a Carlos por haberse conectado. Y bueno, conmigo acaba oficialmente esta unidad de estas sesiones virtuales que coordinó San Marcos. La próxima semana no estoy seguro a quién le toca. Creo que es alguien que va a hablar sobre ética. Entonces, espero disfruten esas charlas y bueno, por mi parte yo he terminado por hoy. Si alguien tiene alguna duda o consulta que quiera hacerme, puede buscarme por mi nombre en mis redes sociales y pues encantado de poder conversar si es que lo creen pertinente. Pero eso sería todo por hoy. Les deseo lo mejor y hasta la próxima.